vamos a comenzar la segunda, la cual se titula Oración por Sabiduría. Sabiduría es de gran importancia en nuestras vidas, dado que hay fuerzas operando, tanto naturales y morales, que operan en contra de nuestro bienestar y nuestras metas. Por la razón que entonces la sabiduría es necesaria, porque tú tienes que entender, tienes que comprender que hay fuerzas operando contra tu bienestar, operando contra tu bendición, operando en contra de que tú puedas recibir la cosecha de lo que Dios quiere para tu vida y nuestras vidas. Por eso requiere sabiduría, porque sabiendo que hay fuerza, por ejemplo, es como si tú no es sabio construir una casa al lado de una colina con unos palos ahí, con el tío y esto, que ninguno sabe de diseño ni ingeniería, nada de eso. Obviamente no es muy sabio. ¿Por qué? Porque no han hecho un estudio del suelo para ver, entonces de momento si el suelo se satura y se cae todo. Obviamente eso es una causa natural, pero no tanto natural, una causa también moral, porque aquí hizo la decisión de construir al lado de unos terrenos los cuales no eran aptos para ella porque eran susceptibles a derrumbes. Y por eso que requiere la implementación de sabiduría, cuestión de que podamos, y en su esencia sabiduría es tomar las acciones correctas, lo que en su esencia. ¿Por qué son correctas? Porque traen bendición, porque nutren, porque traen edificación, tanto para uno, tanto los que están a su alrededor. Así que vamos al ejemplo en el texto de hoy, que está en Primera de Reyes capítulo 3. Sabiduría nos ayuda a bregar con cosas para obtener el mejor resultado posible. Por eso necesitamos la sabiduría, porque entonces, dado múltiples opciones, dado múltiples influencias, te lleva a guiar a tomar la mejor, porque entonces te van los buenos resultados. Y eso es en todo. No ella mismo cuando hablo de que es en todo, que te lleva a recibir y obtener los mejores resultados posibles. Sabiduría te lleva entonces a obtener resultados que bendicen, no tanto a ti como los que están a tu alrededor, porque te llevan a las acciones correctas. Es como alguien, si está en escuela superior y dice, tú sabes que en vez de que esas clases vamos a estar cortando clases todos los días, eso no es sabio, porque eventualmente va a traer unos resultados que no te van a bendecir y también nos llevan a las acciones correctas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es que es necesaria la sabiduría mientras estemos aquí. Mientras estemos en esta tierra, esto no es el jardín del Edén, esto no es el milenio, necesitamos sabiduría para poder saber qué decisiones tomar, porque tiene que entender, y quiero crear conciencia, que hay unas fuerzas naturales y morales operando en tu contra, de que toda la bendición de Dios que tiene para ti, quiere que si no directamente te la puede atacar, que entonces tú indirectamente tomes la decisión incorrecta con las consecuencias que vienen con ellas. ¿Okay? Por eso es que es necesario orar por sabiduría, es necesario orar por la sabiduría, especialmente la de Dios. Lo importante, como ya mencioné, para nuestro bienestar. Por eso sabiduría es más precioso que el oro y la plata. ¿Por qué es más precioso que el oro y la plata? Porque si tienes sabiduría te va a proveer oro y plata. Y no por el momento, sino para ejemplo. Vamos a suponer, los otros días un hermano José me está dando una película, que vino un meteoro y quiere comprar dinero y el dinero no vale. O vamos a suponer que es como José. ¿Te acuerdas cuando el faraón se le dio el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas? Pues si fue sabio, en ese momento de sabiduría, si tú oyes y están diciendo, mira, están recogiendo grano por los 7 años, pues entonces tú como persona, yo recoger los míos también, porque de otra manera, pues entonces vamos a aprovechar las vacas gordas. Ese es sabio. ¿Por qué? Porque la sabiduría te provee más que el oro y la plata, porque en el momento de las vacas flacas, vemos que el oro y la plata no te va a costar nada, porque el precio va a subir tanto a consecuencia de demanda, lo que es en inglés supply and demand, a consecuencia de suplir y demanda, que el dinero no va a costar de nada en esos momentos. Y por eso que la sabiduría entonces dice, no, guarda cuando es primavera, guarda cuando es verano, porque cuando venga el otoño, cuando venga
el tiempo navideño, cuando venga Navidad, cuando venga ¿cómo se dice en español? Está el otoño y el verano. No, después del otoño. Invierno, eso mismo. Estoy pensando en Navidad, de invierno, pero cuando venga el invierno, pues entonces sabe, y eso es lo que la sabiduría hace. Por eso es que es más precioso que el oro y la plata, porque te provee y te bendice aún más allá que el oro y la plata. Y si lo tienes, te va a suplir. Esa es la cuestión, que si tú implementas sabiduría, y vamos a ver a más profundidad, te va a suplir. Y su ausencia se nota. La ausencia de sabiduría se nota en los jóvenes, se nota en los adultos y se nota en los ancianos. Porque todos necesitamos sabiduría, los jóvenes, los ancianos, los adultos, todos necesitamos la sabiduría de Dios. Para entonces, pues y repito, si tú quieres disfrutar de resultados que te bendicen, que implementen la sabiduría de Dios. Yo digo, ¿sabes por qué? Aparte de implementar la sabiduría de Dios, es porque si yo te dice que tome esta dirección, que toma esta decisión, que tome estas acciones, Dios tiene el poder de producir la bendición, porque lo está siguiendo a Él. Porque está siguiendo sus directrices, está siguiendo las directrices del Señor, y Dios tiene el poder de producir los resultados que te bendigan. Aunque tú dices, yo no sé, Señor, lo voy a hacer de esta manera, yo no sé cómo, dice, tú no te olvides cómo, simplemente implementala, ponla por práctica, y dice el Señor, yo me encargaré cómo después. Y por eso que es tan importante implementar la sabiduría específicamente, en general, pero en particular la que viene de Dios. La sabiduría se puede adquirir por experiencia, porque hay gente que solamente aprende sabiduría a cantazo limpio. Yo no soy de eso. Hay gente que lee por las experiencias de otros. A eso soy yo. Yo leo la Biblia, digo, veo la experiencia de la Biblia, digo, no, yo creo que yo no voy para allá. Exacto. Oye la gente contando, dice, ok, por razón es porque uno dice, no va a pasar a mí, te va a pasar a ti, te va a pasar el doble. Porque si le ha pasado gente más fuerte que tú, más consagrado que tú, más compenetrado que tú, a ti te va a pasar igual. ¿Okay? Por eso es que es bueno, es mejor, a pesar de que hay una sabiduría que se quiere por experiencia, es mucho mejor no aprender a cantazo. Pero tristemente hay muchas personas que no quieren sabiduría, excepto que a cantazo limpio. Pero entonces hay aquellos que los quieren mirando las experiencias de otros, tanto las que están en la Escritura, tanto la que se ve en la sociedad, la que se ve en la familia, la que se ve entre los parientes, etc. Pero también hay sabiduría que cuando hablamos de experiencias de otros, como dije, hay sabiduría que se aprende por experiencias. Hay sabiduría que se aprende por experiencias de otros, pero ya tiene un punto de referencia. ¿Okay? Cuando tú aprendes por experiencia de otros, tú tienes un punto de referencia. Tú dices, ok, dada situación, yo vi la misma situación que otro lo hizo y vi la decisión, ya sea sabia o no sabia, y voy a coger la mejor. Y entonces, y hay una sabiduría que específicamente viene de Dios, que no tiene punto de referencia. Aleluya. Que no tiene nada que ver con la familia, con los parientes, con la sociedad, con la cultura, con nada. Que solamente viene directa de parte de Dios, sin punto de referencia. Y esa es la que específicamente, por eso tienes que orar por ella. Porque hay situaciones en la vida en las cuales tú no vas a tener punto de referencias. Porque quizás, un ejemplo, quizás mami y papi se hicieron novios, se casaron y fueron y te criaron en la iglesia toda la vida. Y quizás en un momento dado, quizás tú te apartaste y ahora te casaste con alguien que estaba apartado también, y ahora que estás casada, ahora te convertiste y ahora tienes que bregar todavía ¿con qué? Con un esposo o una esposa que no se ha convertido, que requiere sabiduría. Porque no tienes un punto de referencia. Porque el punto de referencia que tienes es dos personas que se casaron, que nunca se separaron y que entonces ahora y que estuvieron en la iglesia, que recibieron al Señor, y ahora tú estás en una situación, esto es un ejemplo de la mano, yo no sé si alguien por allá, pero, entonces ahora, y ahora en la situación que te encuentras, ahora tú te estás salva, tú una relación con Cristo, y todavía tu cónyuge no, requiere sabiduría, y no tienes punto de referencia, ¿ok? Igual, dando la misma situación, mami y papi vivieron, y nunca se divorciaron, nunca tuvieron hijos aparte de tus hermanos de sangre, y ahora
y ahora pues quizás tú te casaste, pasaste por una experiencia de divorcio, ahora estás recasada, ahora tienes hijos nuestros y tienes hijos tuyos. Requiere mucha sabiduría. No tienes punto de referencia, porque no te puedes llevar por las novelas, no te puedes llevar por la televisión, no te puedes llevar por las películas, no te puedes llevar por los comerciales, que las cosas se arreglan en 30 segundos. Ahora, como no tienes punto de referencia, requiere que, Señor, dame sabiduría ahora en estas circunstancias, porque no tengo punto de referencia. El punto de referencia mío, que yo me crié siempre con mis hermanos, yo vi mi mami y papi toda la vida juntos, y ahora yo estoy recasado, ahora tengo hijos en nuestro matrimonio y en otro matrimonio previo, y ahora sabiduría para bregar con todo esto porque no tengo punto de referencia. Y si hay alguien que necesita más sabiduría y que tiene que orar por ellos todos los días, son los ministros y las ministras del Señor, para bregar específicamente con toda esta situación en lo cual no hay punto de referencia. ¿Tú sabes cuánta gente? Yo vivo con la misma esposa desde el 87. Y tú sabes, sin embargo, fíjate, pero me ha tocado ministrar, me ha tocado ser de servicio a matrimonios recasados, a pesar de que yo no sé esa experiencia, pero yo no necesito saber la experiencia, necesito saber que Dios me dé sabiduría de parte de Él para bregar con tu situación. Y hay muchísimas situaciones en las cuales yo no tengo punto de referencia. Yo no puedo hablar. Cuando el Señor me envió a predicar en la cárcel, que hay muchos que se pueden parar y decir, eso es lo primero que yo dije, Señor, pero a mí, para que tú me envías a mí. Porque yo nunca tuve problemas de ganga, yo nunca tuve problemas de droga, yo nunca robé, maté a nadie, yo nunca hurté, yo nunca hice nada de estas cosas, de estas sinnúmero de experiencias que supuestamente te dicen de que supuestamente es mucho mejor si puedes tener unas experiencias las cuales pueden ser un punto de contacto para uno dar su testimonio, pero yo no tengo un testimonio. Yo no te puedo decir, yo no fui un santo, pero yo no tengo ningún testimonio así. Pero si no te preocupes, porque eso no es necesariamente un buen testimonio. Lo que necesita que es ser una boca de Dios para hablar la sabiduría de unas personas que necesitan escucharla. ¿Okay? Por eso no te tienes que intimidarle, que no tengo testimonio. Yo tengo testimonio que conozco al Señor y el Señor me usa. Y si tú quieres escuchar palabra de Dios, pues escucha. Si no, no lo escuches. Si verdaderamente percibes que lo que estoy compartiendo no viene de parte de Dios. Pero eso es lo que quiero decirle, de que la sabiduría, por eso los más que lo necesitan orar constantemente. Aparte de pedir por el pan de cada día, aparte de pedir, Señor, líbranos del mal, aparte de pedir, Señor, guarda las tentaciones, Señor, dame sabiduría para bregar con toda y ministrar con todas las almas y todas las situaciones que tú me pongas en camino en tu nombre. Y si hay algo que está pidiendo es sabiduría ahora, en estos tiempos de COVID, de cómo ministrar y alcanzar y esto por encima de todas las ansiedades y todos los temores. Pero porque a pesar de que, por razón que estoy enfatizando y pasando un poquito más de tiempo, no tener punto de referencia, porque aunque es nuevo para ti, no es nuevo para Dios. Dije ahorita de que ministrando matrimonio recasado, pero quizás nuevo para mí, pero es nuevo para Dios. Dios sabe ministrar matrimonio recasado. Si era un hijastro, hasta la carne vivió eso, hijastro, porque él no era hijo biológico de María y José. Él usó el vientre de María, pero no era hijo biológico de María y José. Así que él sabe vivir con hermanastros. Él sabe vivir con padrastro y madrastra. Él sabe vivir todas esas situaciones. Por eso que aunque es nuevo para mí, no es nuevo para Dios. Y voy a decir más antes de que, ya que estoy en el tema y eso es lo que toca el texto. Por eso cuando Dios te pone una posición, Dios te pone una plaza, Dios te asciende a una posición, no tengas miedo. Igual que vamos a ver hoy que dice, Señor, pero me pusiste en esta plaza, me ascendiste, me diste a una posición de preeminencia, pero Señor, yo no sé nada. Y si usted diciendo, viste que tú no sepas nada, lo que necesitas saber es sabiduría. Escucha lo que Dios te tiene que decir de cómo implementar este negocio, que Él te va a dar la sabiduría si te puso en esa posición. Si te pusiste tú, preocúpate. Pero si Dios te puso en una posición, Dios te va a dar sabiduría para manejarlo. Si Dios te da el negocio, si Dios te da el trabajo, si Dios te da lo que sea, Dios te va a dar la sabiduría. Y no estoy diciendo que pues la fuente de sabiduría vienen de diferentes fuentes. Una de ellas es ejemplos de otro. Otra es de Dios mismo. Y otra es por personas que uno puede consultar que son sabias. Que no es todo simplemente, Señor, yo no sé. Necesito saber. Y sabe que Dios te pone ahí en el camino que te va a dar la sabiduría que tú necesitas.
o te va a hablar directamente a través de la palabra, o te va a contestar a través de las oraciones, o te va a traer la solución y la dirección y la manera de tomar decisión a tu cabeza por el Espíritu Santo de Dios. Pero te lo va a dar. Te lo va a dar, pero no te intimides porque esta es una situación nueva para ti y te sientes sobreabrumado o te sientas no suficiente cualificado para donde Dios te puso. ¿Okay? Es verdad, no es suficiente cualificado, pero hay un Dios que te va a dar sabiduría, que te va a bendecir, no solamente en el trabajo que estás haciendo, sino usarte medio de ese trabajo en la vida de otras personas. Por eso que la sabiduría, y por eso que no quiero que te intimide, porque no tengas punto de referencia. ¿Okay? No te intimides, porque después, yo no sé, tengo una situación nueva, sea en mi hogar, como un ejemplo, las relaciones, sea la finanza, o sea la que sea. Lo importante es que dentro de tus oraciones, especialmente tomando tiempo con los ministros, las ministras aquí, que no te intimides, de que no tengas testimonio, que no sabes, no puedes identificarte con la situación. A eso no fue lo que Dios te mandó. Dios te mandó a ser su boca, Dios te mandó a ser su ministro, Dios te mandó a ser instrumento, y que la gloria es de Dios y no es tuya. ¿O acaso tú vas a llegar, mira, porque yo tengo mucha sabiduría? Sí, entonces la gloria es de quién. Por eso se ponen situaciones que son más allá de tus capacidades. Digo, siempre y cuando hay situaciones que son más allá de tus capacidades, y tú tienes que decirle, ¿tú sabes qué? Estoy orando, estoy lo otro, y mejor necesitas a alguien un poquito más capacitado en esta área para entonces bregar. Pero eso necesariamente no es la regla, esa es la excepción, especialmente las cosas espirituales. Esa es cuando digo, esa es la parte de la excepción y no la regla. ¿Okay? No hay ninguna área que no necesita sabiduría, porque todos tienen potencial de salir mal. Necesitas sabiduría en tu carrera, tu oficio y tus negocios. No hay ninguna área que tú no puedas acostarte, no tengo que orar por, no, tienes que orar cada una, porque todos tienen el potencial de salir mal. Vuelvo y repito, hay unas fuerzas operando en tu contra. ¿Okay? Hay unas huestes operando en tu contra. Hay una presencia e influencia operando en tu contra. Por eso no hay ninguna área en la cual no debe adorar a Dios, sea en la carrera, sea el oficio, sea en la educación, en los estudios. Ay, que como los estudios. ¿Tú sabes cuántas veces me acosté, Señor? Yo no sé nada. Yo traté de resolver este problema y no me da, como decimos, pies con bola. No me da por ningún lado. Y yo necesito que tú me ilumines, me enseñes, me digas qué paso tomar. Y me acostaba a dormir y por la mañana, como que resulta, eso era, gracias Señor. Y te daba la solución. Y no solamente en la educación, en todo. Por eso que todo tiene el potencial de salir mal. En las relaciones de soltero, en las relaciones de casado, ya mencioné un ejemplo. En las relaciones de casada, en las relaciones bregando con hijastros, en las relaciones bregando con familia que no tienes punto de referencia. Tienes que orar, dame sabiduría a Dios. Porque estas situaciones no tengo un punto de referencia, es decir, voy a hacer como hizo tío, voy a hacer como hizo tía. No tengo un punto de referencia, necesito su sabiduría para que me indique qué paso tomar. Muchas veces también, si hay algo que necesita sabiduría con el dinero, especialmente si tuviste un ejemplo en tu hogar, tu familia, tus parientes, donde no manejaban el dinero, donde lo gastaban en todo, donde no guardaban en nada, etcétera. Y ahora Dios está poniendo dinero en tus manos. Necesitas sabiduría de parte de Dios para que comience entonces diezmar, guardar, invertir, etcétera, y comenzar a utilizar y manejar y tener mayoría sobre el dinero, a pesar de que quizás no tiene un ejemplo de que eso es. ¿Okay? La crianza de los hijos necesita sabiduría, porque como tú fuiste criado, quizás no funciona en estos tiempos. ¿Okay? Hay ciertas cosas que sobrepasan todos los tiempos, pero no puedes implementar necesariamente lo que tú implementaste, porque los tiempos y las situaciones, las circunstancias son todas diferentes. Necesitas sabiduría de la crianza de los hijos. Cuando yo me crié era palo limpio. Los vecinos daban palo limpio, todo. Yo me crié en Nueva York y el vecino daba un cocotazo y después te decía, mami, mira, cogía tu niña haciendo esto y me dijo, así, pa, encima de ella para que prenda, para que ella tenga que demostrarle de que yo le, porque de que yo le pongo disciplina a mis hijos. Después llega papi, pántame, todo, literalmente, me acuerdo era algo, no sé ni qué pasó, y fui a la oficina principal. Y ahí yo cogí de todo el mundo, primero de la nurse, de la assistant,
porque estaba en un colegio católico, de la Sister, que era la primera, no sé en qué tiempo, pero en los 60 las Sister repartían con las reglas. Así pa, o por el oído y qué sé yo, repartían. Pues entonces ahí primero en el salón repartió. Me llevó al principal, mami llegó, tuvo que buscarme hacerle trabajo, repartió al frente del principal para que supiera. Yo pongo disciplina a mi hijo. Después por todo el camino, ya tú sabes, iba como pandereta. Después llegaba a casa y papi yo también se lo decía y a repartir también. Así era, pues quizás, y vuelvo y repito, no es, a pesar de una experiencia como esa, tú dirías, pues no. Y el Señor, yo sé mis experiencias de crianza. Y pues, primero, déjame decir, no quiero decir, la gente va a decir, bueno, va a ser una crianza brutal. No, así éramos todos en nuestro tiempo. Recibían mucho amor, pero mucha disciplina. Por eso es decencia. Ya, porque eso es un abuso. sí, no, estoy diciendo que era, si el vecino te veía afuera, si alguien, una amistad de mami y papi te veía fuera del lugar, ahí no era. Y después te lo decía mami y te la daba frente a él para que supiera que te ponen disciplina y todo lo demás. Pero lo que quiero decirle es que entonces ahora, cuando yo crié a mis hijos, no lo crié en base a mi crianza, lo crié en base a las decisiones de acuerdo al Espíritu Santo de Dios, así me indicaba. No estoy diciendo que no retenía dentro de mis herramientas de disciplina, sí estaba la correa. Desde las herramientas de disciplina, sí estaba a veces la chancleta, no hay problema, pero también había, vamos a escuchar y manejar diferente. No era todo a fuetazo como lo arreglaban cuando yo me criaba. Eso es lo que quiero decir con la crianza, porque ahora tienes que en todo recibir sabiduría, porque aunque viene natural, y no sé por qué estoy pasando tiempo con esto, aunque viene natural, porque parir es natural, el cuerpo lo hace, rompe contracciones, ¡pum!, para afuera. Pero ese niño que está ahí no viene con un manual. Ninguno viene con un manual. Por eso tienes que pedirle sabiduría de Dios. Dios, este nene, esta nena, que yo veo que está, y te lo estoy diciendo, esta nena que tú, ay, qué lindo es, ay, mira qué chula. Entonces, ese niño chulo te va a sacar las canas si no tienes la sabiduría de Dios. Cada una de ellas, ese nene chulo, ese nene lindo, esa nena que rompe un plato, si tú no oras y pides sabiduría de Dios con cada uno diferente, que esto no es una ensalada, o sea, una mayonesa que se le... No. Cada uno diferente te va a sacar las canas y te va a sacar las lágrimas. Por eso requiere sabiduría. Y una de las cosas que he dicho y lo sigo recomendando es que especialmente padre y madre, cuando tú te acuestes, lo último que tú debes pedirle a Dios es, Señor, si hay algo como padre y como madre que yo puedo hacer mejor. Si hay algo que puede ser mejor, que no tiene nada que ver con lo que yo recibí o dejé de recibir en mi hogar. Si hay algo que yo puedo hacer mejor con mis hijos que tú me has dado. Y Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Pero yo repito, cada uno. Porque tú no los conoces, pero Dios sí. Tú no los conoces, pero Dios sí. Tú los paritos, no, tú que lo conoces, no conoces nada. El que lo conoce es Dios, que les dio vida. Ese que lo conoce, usted requiere sabiduría para manejar con cada uno de ellos. Por eso, y especialmente en los últimos tiempos, dice, hay aquellas que están encintas. Por eso, no estoy diciendo que es imposible, pero requieren, tú no puedes criar un hijo hoy en día en autopiloto, con todas las cosas. O sea, no era con nosotros. Éramos criados en autopiloto porque la disciplina se extendía más allá del hogar. Ahora no. Y tú requieres sabiduría para tomar las decisiones. Cuando tuve mis hijos, ejemplo, y yo me quito de esto, tuve mis hijos, yo nunca puse televisión en los cuartos. ¿Por qué? Porque dije que no. El cuarto es para dormir, estudiar, punto. Y recibí, y gracias a Dios por eso, y más ahora, menos todavía, con las cosas y los ejemplos y las cosas que están saliendo por supuestamente televisión y por el celular y todo eso. No, requieres. Y una cosa antes de salirme de este tema y seguir, y cuando tú ejecutas la sabiduría de Dios, tú no puedes esperar que la familia, los parientes, las amistades estén de acuerdo en lo que tú estás haciendo bajo la dirección de Dios. No puedes esperarlo. Pero vas a ver los resultados, porque la sabiduría se conoce por sus hijos. La sabiduría se conoce por sus resultados. ¿Okay? Y tristemente los resultados no se ven ahora, se ven 15, 16, 17, cuando sea teenager. Ahí se ven los resultados de lo que ha sido sembrado o no sembrado. A pesar de que siempre puedes escoger, porque de padre bueno puede ser hijo malo, ya vimos la semana pasada, pero por lo menos se sembró y esa semilla no torna atrás vacía. ¿Okay? Especialmente cuando se hizo bajo la dirección de Dios, bajo la sabiduría de Dios. La crianza de los hijos, ay bendito, no me apunté aquí,
la salud personal. Requiere sabiduría, mijo. Y yo digo, Señor, esto no vino de la noche a la mañana. Y esto requiere más sabiduría. Digo, más sabio, más fruta, cosas que menos engorden. Yo no puedo seguir, o sea, todos los días comiendo arroz con gandules, jamón, ensalada de papa, por la mañana, al mediodía y por la noche. Los refrescos, ¿no? Requiere de esta sabiduría. Precisamente, yo le traje a José. José. Precisamente te traje una latita de sardina. Para que empiece a hablar con el colesterol y todo eso. Exacto. Eliminar todo el lechón, eliminar, y hay cosas que hay que ser sabia con la salud. Hay que ser sabia, aunque los demás no lo entiendan, pero usted entiende que Dios te quiere utilizar tu cuerpo para cuestión de que una de las cosas que más frustra a un ministro, una ministra, es cuando su cuerpo entorpece con el ejercicio, el llamado que Dios le dio. Entonces, para eso entonces requiere sabiduría en seleccionar las cosas, decir que no. Hay cosas que con el tiempo, pues ser sabio, porque entorpecen, que uno las elimina, como las donas y todas esas cosas. Tú dices, sorry, pastor. No me que eso. Sorry. ups, Dios está hablando, ups, Dios está hablando, las donas, los tres leches, todas esas cosas. Una cosa es, ¿qué pasó aquí? Ahora Dios está hablando, porque eso no está aquí. Las tres leches, todas estas cosas. Unas cosas, una al mes, pero no, mira, tú sabes que café con tres leches por la mañana, café con tres leches al mediodía y por la tarde café con donas. A la larga, eso no es sabio. Exacto. No es sabio, no es sabio. La salud. Ay, las situaciones, las circunstancias, las etapas de la vida, todas las etapas traen su reto. Todas las etapas traen su reto, por eso requiere sabiduría de Dios. Todas, no descuiden. Y una cosa que estoy enfatizando hoy es oración por sabiduría. Que quizás algo que se ha descuidado, orar por sabiduría, porque hay etapas nuevas, situaciones nuevas, de soltero, cuando eres casado, requiere sabiduría. Cuando eres soltero, requiere sabiduría. Si te casas, requiere sabiduría. Y mucha. Sí, si eres padre, como ya mencioné, tengo mucho que decir eso. Cuando eres padre, cuando eres madre, ya mencioné que requiere sabiduría. Esos hijos no vienen con un manual, Dios sabe, ya Dios los conoce, para que yo te dé dirección con cada uno, en la disciplina, en el amor y todas las cosas. Cuando eres abuelo, que esa es la etapa ahora, yo estoy hablando, Señor, cómo puedo ser un mejor abuelo, cómo ser, no tanto para mi familia biológica, también la familia espiritual aquí, de qué manera, en esta etapa ahora, cómo ser un mejor abuelo. ¿Ok? Requiere sabiduría. En Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, dando la importancia de que, ¿por qué? Porque cuando tú tienes sabiduría, que es discernimiento, que es tomar las acciones correctas y por decisión correcta, que edifiquen y bendicen tu vida, lo que están a tu alrededor, dice que eso es más, como repito, eso es más preciado que el oro y la plata. La recompensa está en Proverbios 8, del 12 al 19. Mira que voy a tomar tiempo para leerla porque trae recompensa. Esto es lo que escribió Salomón 8, del 12 al 19. Dice en Proverbios 8, del 12 al 19, yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, y la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Contigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia, mío es el poder, esa es la sabiduría. Por mí reinan los reyes, porque si no lo implementas, no vas a reinar, porque eventualmente vas a perderlo. Y los principios determinan justicia, por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Escucha eso? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Aleluya. Y las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Para hacer que los que me amen tengan su heredad y que yo llene sus
tesoros. Amén. Esa es más una recompensa de la sabiduría. Por eso es importante adquirirla, escucharla y ponerla por obra, que es importante. Ponerla por obra en nuestras vidas. Santiago 1.5 dice, y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén, amén, amén. Por eso cuando tú implementas la sabiduría de Dios, como dije al principio, por razón que lo implementa con confianza, porque Dios tiene el poder de materializarla, punto, de hacerla que exista, el resultado correcto, la bendición correcta, etcétera. Tiene el poder de hacerlo, por simplemente implementarla. Por eso, para implementarla es necesario, para que entonces sea efectiva en nuestras vidas, tiene que ponerla por obra. En Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, implica humildad. Cuando dice no seas sabio en tu propia opinión, implica humildad. De que tú dices, Señor, yo no me estoy dejando llevar por mi propia opinión. Yo estoy incorporando la tuya. Y si la tuya confía con la mía, la tuya tiene prioridad y preeminencia dentro de mi vida. Porque reconoce que uno está dispuesto a aprender, pero que más importante, está dispuesto a cambiar. Porque ya tú tienes tu propia opinión. Ya tú crees que te la sabes toda. Pero aún así tú dices, Señor, yo creo que me la sé toda, pero voy a orar que tú me des sabiduría. Entonces cuando Dios te da sabiduría, tú estás dispuesto entonces a cambiarla por la sabiduría que adquiriste, ya sea en el vecindario, ya sea en la familia, ya sea con los parientes. Salud. Ya estás dispuesto a adquirirlo. ¿Okay? Así que, como dije, aplica todo. Aplica que estás dispuesto a implementarla y desprenderte de la sabiduría, ya sea que hayas recibido de la familia, de la cultura, de la crianza que experimentaste, de los modelos que viste en la familia, etc. Y así, dispuesto a desprenderte de ellas para implementar los resultados, la sabiduría que Dios da a nuestras vidas. Hay una pregunta que escribí aquí, sí, que hoy, ¿qué sabiduría se está implementando en tu vida? ¿De qué origen? Si viene de la familia, de los medios, de la televisión, de los ejemplos, de Caso Cerrado, de las novelas. O sea, ¿qué sabiduría tú estás implementando en tu vida? ¿Viene de la tierra, o viene de la creación, o viene del creador? Viene del creador. Espero que eso sea la respuesta, que verdaderamente cómo tú te cercioras que viene del creador. Yo te sugiero que antes de acostarte, tú hagas la pregunta, Señor, yo como hijo, yo como esposo, yo como cualquiera que sea mi estatus civil, Señor, si hay algo que pude o puedo hacer mejor. Y si aún en mis sueños, háblame, porque estoy dispuesto a aprender y estoy dispuesto a cambiar, aunque nunca he visto a nadie hacerlo. Y antes de empezar las clases, que es corto, porque es solamente un ejemplo de sabiduría, antes de empezar a unas cosas que el Señor me sorprendió. Ejemplo, yo nunca experimenté que mis padres fueran a la escuela a almorzar conmigo. Y en ese proceso de discernir si hay cosas que puedo hacer mejor, y una de esas cosas, no sé ni cómo surgió, de verdad que no sé ni cómo surgió. De momento, mira, tú puedes, yo puedo almorzar con él en la escuela, sure, okay. Es verdad que me está contando mi hijo los otros días. Entonces, lo que yo nunca vi, lo pude hacer. Y es bueno porque conocí sus amistades. Tanto en pre-K, tanto en kinder, tanto en primero, segundo, tercero. Y conocí sus amistades y sus amistades. Entonces, conocí a ellos y pude influenciarlos. Y tengo más que decir en cuanto a la experiencia, porque muchos de ellos veían a su papá un fin de semana, no, quizás en verano y qué sé yo. Y eso pues me abrió a discernir otras cosas, pero eso fue algo que yo nunca vi, ni nadie
porque ninguno lo estaba haciendo, ni mi familia, ni nadie. Fue algo simplemente en ese proceso de oración, Señor, si hay algo como padre, yo puedo ser mejor. Y entonces, parte de ello fue, pues eso fue una cosa y fue bien edificante. Y estaba hablando con mi hijo los otros días, y yo dije, sí, porque cuando están en escuela elemental, ay, ven papi, sí, tráeme Happy Meal y qué sé yo. Intermedia lo mismo, ay, tráeme arroz chino y tráeme barbecue. Y cuando llegó a la universidad, papi, no vengas para acá. No vengas para acá. Y yo, ¿pero qué pasó? No, venga para acá. Cuando estuve en la universidad, no venga para acá porque, y yo sé por qué. Por alguna vez se lo fue a recoger y de verdad que la universidad ahora es otro mundo, otra cultura. En high school, es otro mundo, otra cultura totalmente diferente, es un mundo diferente. Y por eso quizá me dijo, no vengan para acá porque vas a salir afligido de ver ese ambiente, especialmente cuando están en el recreo de almuerzo. Okay. Pero es un ejemplo nada más, y no lo pongo por necesariamente elevar ni nada de eso, simplemente lo doy como ejemplo de que hay cosas nuevas que el Espíritu Santo te puede dirigir a hacer, que van a bendecir tus relaciones, van a bendecir tus cosas que tú nunca has visto hecho, lo cual Dios te da oportunidades de hacerlas. Es por eso lo estoy trayendo. ¿Okay? En todas las etapas. Así que el texto de Salomón vemos que prefirió implementar la sabiduría de Dios que la de su crianza, la de su papá, la de su abuelo, etcétera. Implementar la sabiduría de Dios en el ejercicio de su reinado que la de su propio papá. ¿Amén? Así que en tus oraciones de intercesión siempre puedes orar e incluir sabiduría. ¿Okay? Siempre incluirlas. Que te dé sabiduría, no importa la etapa de vida que tú te encuentres. Siempre puedes orar por sabiduría, siempre puedes verle la palabra y también puedes acudir a gente sabia. ¿Sí? Gente sabia que quizás ha experimentado las situaciones que tú has experimentado y han tenido buenos resultados después de salir de ella. Con gente sabia, ¿okay? Porque siempre, en todo, por ejemplo, si estás con un negocio, gente de negocio, estás con un ministerio, de gente que ha pasado por circunstancias ministeriales, que te puedan dirigir, por menos oriental, a pesar de que tú vas a continuar buscando específicamente la dirección de Dios en cada circunstancia. Con eso, ¿alguna pregunta? El primer Reyes capítulo 3, y lo voy a pedir a Beatriz que me da el versículo 1. Salomón hizo parentesco con el faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija del faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa, la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Amén. Así que sabiduría, vemos que es contar con varias opciones, pero escoger la más sabia, escoger la que Dios quiere que tú tomes para producir los resultados que te van a bendecir. Son las acciones correctas, son las decisiones correctas. Si Dios hoy en tus oraciones te dijera, pídeme lo que tú quieras, yo te lo voy a conceder, ¿qué amor tú le pedirías? Sabiduría. Más sabiduría, ¿verdad? Algunos oro, algunos plata, algunos esto, algunos lo otro. Es como, yo no sé si vieron la película Wonder Woman 1984. Yes. Está basado en una historia corta, se llama Monkey's Paw. Y si lo pueden leer, porque está si lo buscan en la internet, está la historia original de Monkey's Paw, bien cortita. Y entonces, lo que se basa en el desastre que se crea por gente que está wishing o deseando, en vez de utilizar la sabiduría para adquirir las cosas que quizás desean. Y vemos el desastre de recibir las cosas sin tener que pasar el proceso y el sacrificio de adquirirlo, y esa lucha de adquirirlo. Y al fin y al cabo, sus deseos no producen los resultados que quisieran obtener. ¿Okay? Por eso nuestra relación con el Señor es orar, no necesariamente hacer wishes como si fuera un genio, Señor, porque, pues, etcétera. Y si lo estás haciendo por la razón que nosotros tenemos, porque Dios te quiere primero pasar por un proceso, porque más que darte cosas,
Dios quiere transformarte a su imagen y semejanza. Y parte de esa transformación requiere pasar por ciertas experiencias, lo cual Él las va a permitir, y bajo el Espíritu Santo producir el efecto del cambio que Él quiere ver en ti. ¿Okay? Allí iba a decir algo. Primera Reyes, ¿qué? 3. 3. Sí. Entonces, aquí vemos, después de Salomón establecer su reino, tenía aproximadamente, porque no dice a qué edad empezó a reinar. Se cree a través, hay variaciones, hay uno que dijo 12, pero la mayoría que se han dedicado a estudiar a profundidad y ver todo, es de entre 20 a 30 años. ¿Okay? Ahí fue que comenzó a reinar, más o menos de 20, ese es el consenso, de 20 a 30 años. Y cuando entra los 20 a 30 años, vemos que una de las acciones que tomó es que se casó con la hija del faraón, con una egipcia. ¿Okay? Una de las cosas que tiene que haber ocurrido para que fuera legal dentro de la religión israelita es que ella se convirtiera a la religión de Moisés, la religión de Judá, la religión, no digo Judá, pero la religión israelita en este momento, de convertirse a israelita y todo lo que conlleva entrar en un pacto que como todos ellos. Pero vemos que esto es algo que lo hizo para establecer unas relaciones con egipcios, etcétera, a pesar de que ella se convirtió. Pero vemos más adelante, esto iba a ser un lazo sobre él. No lo vamos a ver aquí, pero vemos que abandonó la sabiduría de Dios con las consecuencias que entonces contuvo, que finalizó con la división del reino, que justamente y literalmente se apartó de Dios, se apartó de la sabiduría de Dios, y a consecuencia su reino fue dividido después de él. Y Dios no la dividió durante el tiempo de Salomón por misericordia de David, pero tan pronto Salomón murió, ahí entonces se dividió el reino entre el reino norte de las 10 tribus y el reino sur, que era Judá y Benjamín. Entonces, pues una de las cosas que por eso que se mira ese matrimonio con un poquito de que obviamente ella se convirtió, pero no necesariamente se ve con buenos ojos. ¿Okay? Versículo 2. Ana. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Porque acuérdate que no ha pasado mucho tiempo entre el tiempo de los jueces y aquí. Acuérdate, cuando jueces termina, todo el mundo está al garete. Literalmente, jueces, el último versículo dice, cada uno hacía lo que le daba la gana. Y ahí Dios comienza a renovar, comienza el sacerdocio, removiendo a Elí, subiendo a Samuel. No pasa mucho tiempo. Después viene el rey Saúl, y ya sabemos lo que pasó con Saúl. Después viene el rey David, etc. Así que vemos que durante ese tiempo, cuando llevaron el arca fue capturado, y entonces, etcétera, el pueblo, cada uno adoraba en un lugar alto, y adoraba cada uno por su cuenta, porque no había arca y no había tabernáculo. Entonces, cuando David, es interesante, el tabernáculo se estaba en Nob. Así que cuando ellos fueron y llevaron el arca y lo perdieron a los filisteos, el tabernáculo, todo lo demás fue llevado a Nob. Y entonces sabemos que David entonces fue, y una de las primeras cosas que hizo, que buscó el tabernáculo para atrás. Pero David lo había puesto en una tienda, dice la palabra, que él había construido a cargo de unos levitas. Porque se acuerda cuando estaban transportándolo y qué sé yo, y uno lo tocó Urías y ahí murió, bueno, llevaron un levita. La casa de un levita, como la palabra dice, los levitas son los que atienden el arca, específicamente el sumo sacerdote, pero los levitas eran los que transportaban el arca. Pues entonces David busca el arca, lo pone a cargo de los levitas, y pone el arca en Jerusalén en una tienda que él construyó. A la misma vez el tabernáculo que estaba en Nob, ¿te acuerdas? Entonces lo manda a buscar y lo mueve y lo pone en Gabaón. ¿Okay? Así que en Gabaón está el tabernáculo. Cuando digo tabernáculo, todo excepto el arca. ¿Okay? Porque el arca está en una tienda que David construyó en Jerusalén.
Y por eso que David decía, pero venga, tú sabes, yo tengo una casa adornada y mira lo que tú estás todavía en una casa que yo te construí y metí ahí, ni siquiera casa, en una tienda, una caseta que yo te construí, los levitas están atendiendo, yo quiero construirte. Dijo, no, tú no vas a construirme, tu hijo me va a construir. Ok. Pues ahora en Gabaón está el tabernáculo, en Jerusalén está el arca, ¿okay? Porque todavía falta unificarla. Y en Jerusalén metió el arca en una tienda que David la había construido. Pues aquí dice que hasta ahora cada uno sacrificaba en sus lugares altos porque no había una casa edificada en aquellos tiempos, ¿okay? Porque hasta ahora todo estaba, David fue el que trajo todo para atrás, donde el tabernáculo estaba en un sitio, el arca estaba en otro, y David comienza a restaurar la adoración, a centralizar la adoración tal como el Señor lo había diseñado. ¿Okay? Versículo 3, José. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Amén. Así que vemos que no hay, hasta ahora, voy y repito, desde Jueces, y no fue hasta David, que David entonces comenzó a traer los aparatos de sacrificio para atrás a Jerusalén, pero describe la relación que tiene con Dios. Dice que amó a Jehová, y como lo amó, dice, andaba en sus estatutos. Cuando uno ama a Dios, anda entonces las ordenanzas de Dios. Estaba entonces, como repito, saliendo de esta etapa de Jueces, donde cada uno hasta ese momento adoraba a Jehová, cada uno en su propio altar, ¿okay? Cada uno en su propio altar, públicamente estamos hablando. Así que versículo 4, Abigail. E iba al rey Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Amén. Y por eso iba a Gabaón. En Gabaón se encontraba el aparato del tabernáculo, el altar de bronce, el lavatorio, todo eso. Lo único que no estaba, lo único que no se hallaba allí, estaba el lugar santo, estaban los panes, estaba el altar de incienso, estaban la menora, la lámpara. Lo único que no estaba era el arca en el lugar santísimo. El arca estaba en la casa del levita, que David lo mandó a buscar y lo colocó en una casa que él había construido en Jerusalén. Y ¿alguna pregunta hasta ahora? Ok, entonces dice que lo que resalta es que puso 1000 holocaustos, sacrificaba allí en el monte de Gabaoa, que es 1000. Porque su amor no solamente era de corazón, porque su amor también era con hechos. ¿Sí? Que no solamente daba, el Señor, yo te amo, pero te amo con todo lo que tú me has dado. No era como quien dice, por otras palabras, no era maceta con Dios. Porque, como he dicho otras veces, hay gente que no escatimaba cuando estaba en el mundo gastar 50, 100, 200 pesos en cajas de cotizar, en bebidas de cotizar, que son carísimas, en whisky, en brandy, y todo eso cuando estaba en el mundo. Y ahora que están en el Señor, no encuentran nada para adorar y servir a Dios con diezmo y ofrendar. Y se os reprende el diablo. ¿Cómo tú decís que el diablo te proveía para cotizar, para comprar 200 pesos de bebida, y tú no puedes llegar ni siquiera ofrendarle a Dios 20 pesos? Que no encuentra la manera. Digo, se me están yendo poco a poco. Entonces, Eso dice, Señor, para Dios no hay nada. Yo te amo, y si tú me has dado, te voy a sacrificar. O sea, simplemente te voy a expresar mi amor de una manera también igual con lo que tú me has dado. Obviamente Dios le había bendecido para él sacrificar 1000 animales, etcétera. Así que yo le había sacrificado, bendecido mucho para él poder hacerlo. Y por eso que él dio el ejemplo. Él dio el ejemplo. Él dice, si se ama a Dios en un dador alegre. Dio los 1000, los sacrificó alegremente. Y como rey, él dio el ejemplo. Yo soy el rey, pero yo amo a Dios. Y no tengo miedo de decirle que amo a Dios.
La cosa es que Dios te da, y tú le das para atrás y te multiplica de nuevo. Eso es amén. Eso es así. Yo doy fe en eso. Yeah, tú das y el Señor sigue llenando por el lado. Eso es así. Pero dio el ejemplo. Él dije, mira, yo soy el rey. Yo soy la máxima autoridad aquí en el pueblo de Israel y yo no tengo miedo de testificar. Mira, yo amo a mi Dios y lo amo no solamente de boca, lo amo también con las cosas mías que Dios me ha bendecido. Gloria a Dios. Así que él dio el ejemplo. Y somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo. Versículo 5, Cholito, si lo tiene. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Mismo que apareció en el tabernáculo, allá en el Gabaón. Entonces, sí, apareció. Interesante porque no sé si simplemente pues, estaba adorando y tú sabes que pasar la noche aquí, me voy a acostarme un ratito aquí frente al tabernáculo y gozarme. Y en ese, porque alguna gente quiere que Dios se revele, pero no le ama. Vemos que a que ama a Dios, Dios le responde con ese amor con más de su presencia. ¿Sí? Porque el que ama a Dios busca más de su presencia, porque lo ama. Igual que toma a tu esposa, quiere más de su presencia, más de sus hijos, etcétera. Y vemos que parte de la bendición de tu amar a Dios es que más Dios se revela con su presencia en tu vida. ¿Sí? Y entonces le dice, y se le revela un sueño, porque Dios te puede dar el sueño en visiones, el sueño que estás dormido, en el sueño estás ahí, visiones que estén los ojos abiertos y Dios te está revelando algo. Y Dios le dice, pídeme lo que tú quieras. Lo mima. Cuando yo vine a escribir algo, ¿sabes que como creyente a veces Dios nos mima? Todo un ejemplo. Yo le celebré el cumpleaños a mi hija mi nieta, Bella. Y una vez fui a Volcano Bay. Y entonces, estamos caminando así, miré para la izquierda y me dijo, ¿sabes qué? Un día me gustaría. Y fíjate, yo lo dije y Dios me escuchó y yo me olvidé, pero Dios no se olvidó. Así es Dios. Cuando una persona está en una relación y dice, me gustaría algún día alquilar eso como que ahí mismo, en la curvita ahí, porque tiene la arena, tiene el centro al frente, pues si más gente quiere ir, bla, bla, bla. Y entonces, y mi hija fue una vez y mira, separa un sitio para este día, no te dan el sitio, no te lo separan, dices, me gustaría por aquí, o te envían un mapa y dice, papi, no me dan nada, no me dan ni mapa, no me dan nada, solamente separa el sitio, es decir. Y amén. Entonces el día que fuimos, entonces yo no sé, yo no sabía cuál nos habían asignado, porque te asignan a alguien que te lleva hasta allí. Y yo le pregunté, mira, está ahí un mapa y qué sé yo, no, digo, esto ya está asignado. Y yo, amén. Está bien, déjeme lo que nos toca. Y entonces la muchacha va, te busca y te lleva. Y cuando me llevó, yo estaba mondado. Y yo estaba bien chévere. Y no fue que al final del día yo dije, es verdad, Señor. A mí se me había olvidado, pero a Dios no. A mí se me olvidó, pero a Dios no. Y yo solamente lo dije así. Dije, no puedo tocar en otro sitio. Nos tocó en el mismo lugar. Y dije, aquí no era, los asientos al frente, arena, qué sé yo, bien cómodo, así. Y así es Dios, nos mima, así fue con Él. Y dije, tú me amas, mira, pídeme lo que tú quieras. Y lo está diciendo, ¿sabes por qué? Porque, fíjate que lo que es, bueno, no me voy a adelantar, no me quiero adelantar. Pero lo que quiero decirles es que eso no es experiencia, eso es experiencia de todos aquellos que le aman, donde Dios te mima. Nos dice, amor, tú dices, Señor, de pasada me gustaría eso, ¿eh? Y así se olvida, porque como tú estás conforme, estás contento, le oras a Dios por las cosas que quisieras mejorar, pero tú vives contento, vives contenta. Y de momento, cuando tú menos lo esperas, que tú te olvidaste, Dios viene y te mima y dice, mira, aquí está, tú te olvidaste, pero yo no, te dice el Señor, y te mima con eso. Ok, versículo 6, entonces, Verónica. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta, tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Que oró en el sueño. No sé cuántos de ustedes, yo estaba en un sueño y estaba teniendo una experiencia, mientras tú comienzas a orar en el sueño, hablar en el sueño. Por eso el último sueño,
Y el Señor no más. Porque yo siempre acostumbraba a tener un bolígrafo, ¿sabes? Y un papel al lado de mi mesa de noche, porque a veces yo me daba unos sueños, unas cosas, y cuando me levanto lo apunto, cuando yo apunto bombea, me olvidó. Y yo, ay, Señor, dámelo otra vez. Yo, así que ahora yo tengo una libreta y una web, si me levanto y apunto. Pero vemos que en el sueño él está orando y hablando con Dios. Dice, primero que reconoce es la misericordia que hizo a su papá, tanto en seleccionarlo, porque fue Dios que lo seleccionó. Esto no fue monarquía, esto fue Saúl era rey, que era la tribu de Benjamín, y fue escogido el menor de la casa de Jesse. Y entonces lo seleccionó, y también, aparte de, hizo un pacto davídico con él, que nunca se apartaría un descendiente en el trono que descendiera de David. ¿Okay? Del 7 al 8, Beatriz. Ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tú, siervo, estás en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Amén. Vemos que ya esto estaba en su mente. Esto no fue que, sino que cuando su pai muere, primero el pai lo asigna, su papá muere, él está ahí. Lo que está en su mente no son sus enemigos, no es oro ni plata. ¿Sabe por qué? Porque si anda en el estatuto de David, implica entonces que él conoce lo que dice el Deuteronomio, las bendiciones de la obediencia y las bendiciones de la desobediencia. Así que ya él sabe, dice, ya él sabe que que si le estoy obedeciendo a Dios, si me estoy sometiendo a Dios, ya yo sé que todas estas cosas Dios se va a encargar de ellas. Mis enemigos, la lluvia a tiempo, todas estas cosas yo sé que Dios se va a encargar de ellas. Así que cuando está en su mente, Señor, necesito sabiduría para bregar. Porque estoy en una posición y yo encuentro que yo no estoy capacitado, no tengo la sabiduría para bregar, para jugar a este pueblo. Por eso dije al principio que cuando Dios te coloca en una posición, yo sé que a lo mejor tú te crees que tú estás por debajo cualificado, pero no importa, pídele sabiduría a Dios, que Dios te va a dar la posición de cómo desempeñarte donde te colocó. ¿Okay? Eso es para donde te colocó Dios, pero pídele sabiduría a Dios. ¿Okay? Que aunque, o sea, que tú entres al trabajo con Guille y tú no sabes ni papa de qué es lo que vas a hacer, pero tienes ¿qué es lo que hay? Oh, sí, esto es. Yo, Señor, dame sabiduría. Yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé qué. Y Dios te da la sabiduría. Dios te da. Porque tú andes con un fronte. Yo sé de todo esto. Yo tengo 20 años como en el club, pero en privado. Sí. Vemos ahí es que recibe tu dirección para la posición donde te colocó, que tú sientes que no está cualificado. Entonces, así que humildemente él reconoce pues su posición. El 9, Ana. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Amén. Si le pide sabiduría para tomar las acciones correctas, para discernir, ¿okay? Y una vez que discierne, tomar las acciones correctas, sin importar que gobernar el pueblo, sin importar sexo, sin importar edad, sin importar color, sin importar raza, sin importar estatus. Y vemos que esto, por la razón que le fue concedido, porque pidió que en el espíritu, no en la chuleta, no en la carne. Por razón que dice la palabra, que pides y no recibes porque pides mal. Porque estás pidiendo en la carne y no en el espíritu. Y como estás pidiendo en el espíritu le está diciendo, mira, pide por sabiduría, papá. Eso es lo que necesitas, sabiduría. Pide por sabiduría en tu relación, pide por sabiduría para bregar con tus hijos, pide por sabiduría porque pidió en el espíritu y fue concedido. Y entonces continúa el 10, José. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Sí, que vemos que le agradó. ¿Por qué? Y vamos a ver por qué le agradó. Le agradó porque pidió en el espíritu, le pidió por algo no material, le pidió por algo espiritual y que le traera gloria a Dios, porque le iba a traer gloria a Dios. ¿Okay? Y entonces ahí me lea del 11 al 13,
Beatriz, puede. Del 11 al 13. 11 al 13. Ok. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio, entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Qué lindo, papá. Amén, hasta el 13. 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Amén. Así que vemos como una expresión de cómo cuando tú amas a Dios y vemos que cuentas con la bendición y la presencia de Dios y que Dios comienza a mimarte las cosas, te da las cosas aunque no, que no pediste. Las cosas que se te olvidó te las da y aún más allá, cuando pones a Dios primero. Amén. El 14, Abigail. Y si anduvieras en los caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Así no. Amén. Pero vemos que ahí falló. Sí. Ese es el problema, ahí falló. Sus días no fueron alargados. De hecho, su reino fue dividido después de él. Y Dios no lo dividió antes porque Dios por misericordia de David. Así. Y se apartó de sus estatutos, se apartó, vemos cómo se apartó. A pesar con toda la sabiduría que Dios le dio, aún así se apartó cuando empezó a confiar en su propio poder, su propia sabiduría. ¿Sí? Que aquí pues, porque la ley aplica a todos. La palabra de Dios aplica a todos. Aplica a mí, aplica a ti, aplica a todo el mundo. Aquí no hay nada, no, esto aplica a ti también. Y la aplicó a él también. Si tú también desobedeces, vas a recibir las consecuencias que dice la palabra, porque nadie está incluido que esté en pacto con Dios. Entonces, la primera prueba, porque la sabiduría va a ser probada, y a ver si vas a desprenderte de la que has recibido hasta ahora o vas a implementar la que estás recibiendo de parte de Dios. Y el primer caso de sabiduría, el 16. Verónica. El 15, ¿eh? El Sí, 15. 15, sí, 15, sí. ¿Me toca a mí? Sí, Señor. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocausto y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Vemos que aunque era rey, él dijo, aunque yo soy rey, la adoración va a ser parte integral de mi vida. Y salía de su reinado tanto adorar en Gaboa, donde estaba el tabernáculo, tanto adorar en Jerusalén, donde estaba el arca, en la tienda que David le había construido. Y eso es una de las cosas, el que ama a Dios no desatiende su adoración, especialmente su adoración corporal. Porque él fácilmente puede adorar a Dios ahí, pero adoró a Dios donde si ahí está el tabernáculo, ahí que yo voy. Y una que terminó allá, que dio sueño, regresó a Jerusalén y adoró donde estaba el arca, donde estaba la presencia, la manifestación de la presencia de Dios. Y ahí también adoró. Y no tuvo vergüenza de adorar a él públicamente. Ni desatendió su adoración corporal. ¿Sí? Y ahora viene la prueba, el 16. Verónica. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Ok, esta es la prueba de sabiduría. Él va a discernir quién está mintiendo. Aparte, quién es la mamá verdadera. Algunos los han escuchado. Y vemos que la ley de justicia debe ser disponible a todos, no importa estatus o reputación. Estos eran dos mujeres rameras. Y él dijo, no dijo, ustedes váyanse de aquí por razón que están así, es porque por estar fuera de la ley, pecado. No, porque él estaba en una posición de dar justicia. Por eso es que no se juzgó porque estaban fuera de la ley, ni dijo, mira, ustedes son una hija del diablo, nada de eso. Él dijo, vengo a decidir, porque una de las cosas que va a suceder cuando tú tienes sabiduría, aún la gente incrédula va a venir donde ti.
Dice, dame, no sé qué decisión tomar. A ver, no sé cómo decir esto, que un problema. Lo primero es que entonces le da la decisión y después le puede decir, mira, busca de Dios. Okay. Dice, mira, te voy a dar lo que Dios me da para resolver tu caso de justicia, pero te voy a decir lo otro, es que buscar de Dios, chica. Las dos. Y si no, yo te puedo orientar con un levita que te pueda parar, etc. Pero vemos que la justicia se da independientemente de estatus social, o independientemente de si es pecaminosa o no. Okay. También se ve el caso que a pesar de que estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios, aún así le hizo justicia. No le sacó en cara su pecado ni nada de eso. Y el último punto que quiero traer aquí, que no te sorprenda de que aún gente que esté fuera de la voluntad de Dios venga de ti por busca de sabiduría, porque tú la tienes. Es como, yo creo que en mi vejez, es como si vinieran dos personas del mismo sexo viviendo juntos. Primero, déjame decir lo primero. La oposición de la iglesia a dos personas del mismo sexo no era necesariamente por condiciones de justicia. Así que deben tener los mismos derechos a comprar casa, a hacer de todo, porque eso es justicia, igual que lo vemos en Salomón. Dice, no, hay que hacer justicia, esto es justo. La oposición de la iglesia era que definiera el matrimonio, que fuera algo que no es entre un hombre y una mujer. Eso fue todo. No estaba opuesto a derecho, no estaba opuesto al privilegio, no estaba dispuesto a nada de eso. Era simplemente redefinirlo de esa manera. Pero, y estas son cosas que a veces es como si tengo que decir porque es como si dos personas del mismo sexo me llaman, están viviendo juntos y me dicen, pastor, estamos teniendo problemas, a ver si tú no puedes aconsejar nuestro matrimonio. Yo digo, ay Señor, yo tengo que orar. Y Señor, dos cosas. Número uno, yo te puedo aconsejar, yo creo que el Señor me enviaría. Yo te puedo aconsejar, pero tienes que buscarle a Dios porque esto es algo, te puedo aconsejar humanamente y dar cosas que humanamente tú puedas hacer, pero no vas a contar con la bendición de Dios, con el respaldo de Dios. Eso es lo último, decir, mira, mi sugerencia, cambia esto, tú cambia esto, cambia esto, examina, tú sabes, tu preferencia, examina tus lealtades, examina sus prioridades, esto y lo otro, y al final decir, mira, busquen de Dios, eso es todo lo que es, busquen de Dios. ¿Por qué? Porque el que lo va a cambiar no soy yo, el que lo va a cambiar es Dios, el Espíritu Santo de Dios. Busquen de Dios. Y no voy a decir otras cosas que vienen a la mente. Ay, Dios mío, porque no me meto. Pero por lo menos eso es una que siempre en estos tiempos, es decir, como Salomón, él dijo, vino dos prostitutas, él lo jugó. Que vinieran y no lo digo yo, lo digo ustedes. Sí. Que vengan dos personas del mismo sexo y te preguntan, mira, estoy pasando esto en matrimonio. Entonces, lo primero, yo no quiero, no quiero imaginarme cosas. Lo segundo, Señor, tú me das permiso darle unos consejos humanamente, porque yo sé consejos mejores que busquen de ti. Pero si no tienes la palabra correcta para ellos, porque no te aruña diferente. Yes. Porque, ¿sabes? A veces uno quiere dar una palabra, pero a veces tiene consecuencias, uno quiere ayudar a alguien y la persona no lo toma por bien, lo toma por mal. ¿No entiendes? Pero después que venga de Dios, eso es lo que a mí me importa. Que venga de parte de Dios. Señor, yo quiero, donde quiera que yo me pare para ministrar, sea en privado, en público, en matrimonio, lo que sea, que lo que venga de ti no venga de mí, mis opiniones personales. Y cuando se trata de personas incrédulas, independientemente ahora sacando de sí mismo sexo, personas incrédulas buscando consejos, mira, este es el consejo que te voy a dar. Viene de lo más profundo, porque esta es otra. Porque lo que yo te voy a hablar, porque no venga precedido hablando en lengua, no quiere decir que no venga de Dios. Dios me existe esto. Le da la alternativa, hablarle de forma personal o Porque hablarle Dios, según la ley divina. Sí, quiero aclarar este punto. Porque Dios te habla, Dios puede hablar con lengua y la persona interpretar las lenguas y Dios puede hablar de Dios, pero yo te hablo de Dios, lo que Dios me pone en el corazón. Si estás esperando las lenguas para recibir palabra de Dios, te va a quedar esperando. Porque te lo estoy dando. ¿Okay? Igual que otro puede hablar en lengua, la interpreta y te la está dando también. Y lo que va a suceder muchas veces, te lo estoy diciendo sencillamente,
Y entonces otra persona puede venir a hablar en lengua, interpretarla, te la dice también, Dios me habló, yo te hablé también. Yo no te estoy hablando de mi corazón. Lo primero, si cualquier persona me pregunta, sea un niño, lo primero que yo doy 2 pasos para atrás, espérate, yo no quiero hablar de mí. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú, más o menos, qué es lo que tú? Así que casi siempre todo, bien raro que no venga una palabra que por lo menos trate por el Espíritu Santo que te esté hablando cosas de parte del Espíritu. Eso incluye a gente incrédula como vemos en el texto. Que obviamente lo juzgó y después que terminó, como nosotros digamos, mira, busca de Dios. Déjame terminar porque Beatriz, algo echaron aquí para el sábado, que esto están preparándolo para el muerto. Vamos a terminar 17 al 21. Hace falta una clase de una hora. Sí, no, Ahora en cambio, está bendito. 17 al 21, Edwin, por favor. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y moramos nosotras juntas. Ninguno fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. El 21, ¿verdad? Síguelo por ahí hasta el 21. Ok. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que éste estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Ok. Así que, es que digo que lo que dice la palabra, no duerma con sus hijos. Ok, pues eso es otra. Porque no vaya a ser que lo vaya a aplastar. Pero ok. O aplastan a uno. O aplastan a uno, sí mismo. Mi hermana aplastó un gato así. Así mismo. Amaneció tieso el gato. Así que ya ven el caso. Habían 2 que vivían juntas, están embarazadas, dan a luz dentro de 3 días. Una se acuesta encima del bebé, ve que eso está muerto, lo intercambian. Y lo traen a donde el rey para que juzgue. 22, Verónica. 22. Sí. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Porque así estaban delante y para atrás, y para adelante, delante, para atrás, delante, para atrás. Esto es lo de Jerry Springer. O sea, delante para adelante, para atrás, y el rey, tú sabes. Digo, Señor, por esto yo te pedí, porque yo sé que tú eres un pueblo duro de servicio. ¿Ok? Y vio la experiencia de su papá, dijo: Dios mío, Señor, me han puesto en posición directa a este pueblo, y ya yo he visto cómo es. Si algo que necesito es sabiduría. Entonces, vamos a ver el desenlace, porque entonces el rey va a apelar, porque dio la sabiduría, el rey va a repelar al instinto maternales. ¿Ok? 23 al 25, Beatriz. Y el rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo: partirán por medio al niño vivo y dar la mitad a una y la otra mitad a la otra. Ok, así que eso fue lo que dijo. Pidió sabiduría, lo implementó. Ana, 26, por favor. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a este niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti partirlo. Ay, Señor. Ya ahí ya se declaró. Ok, y por último, José. Caso cerrado. Caso cerrado, eso mismo. Entonces Escrito, caso cerrado. Y entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Aleluya. Y todo Israel
oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. En otras palabras, que ahí no se puede venir con embuste. No se le puede venir con embuste. Y por eso es que oramos siempre por sabiduría. Una de las cosas, cuando tenía los 3 hijos, yo te voy a testificar, que pasaban que si para aquí, para allá, allá para acá, uno en un cuarto, uno en otro, yo no sé qué, yo ni me acuerdo qué era. Yo dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a quitar las puertas de los cuartos. A ver. Y yo lo iba a hacer. Y eso se quitó. Y porque yo lo iba a hacer. Yo voy a quitar las puertas del cuarto. Y otra vez, otra decisión. Me acuerdo de chiquitos peleando por cable. Y dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a desconectar el cable de afuera. Y a mí no me interesa porque yo no veo cable. No me interesa para nada. Porque yo no veo cable. Así que ustedes o se arreglan entre ustedes o yo tumbo el cable de afuera y aquí no hay cable para nadie. Se van a tener que arreglar en el cuarto a mirarse las caras, a mirarse las cosas en los cuartos, porque en los cuartos no hay televisión tampoco. Así que mira que se arreglan. Y entonces ahí pues se aquietaron entre ellos. Él me trabaja con ellos mismos. Pero lo que quiero decirle es que no se puede, es un ejemplo nada más, que no te dejes llevar por tus instintos, por tus hábitos, por tus tradiciones, sino que pídele sabiduría de Dios para bregar con cada situación, en cada contexto que tú te encuentres, sea finanzas, sea hijos, sea negocio, sea trabajo, sea de todo. ¿Okay? Vamos a hacer pedido. Padre, te damos gracias, mi Jesús, gracias por la salvación, gracias, mi Señor, por la redención. Pedimos, Padre, pedimos, Espíritu Santo, que tú cada día añada más sabiduría en todas nuestras acciones, en todas nuestras decisiones, en todas nuestras determinaciones, mi Señor, porque queremos, Padre, no solamente complacerte a ti dentro de ellas, pero tomar aquellas que nos van a bendecir a otros y que nos van a bendecir a nosotros. Ahora pedimos que tú nos despidas nuestros hogares con tu bendición y que podamos descansar sabiendo, mi Señor, que la paz tuya y que nosotros durmamos, tú no duermes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, Señor.